Amigos, ya está con nosotros la doctora Edith Shiro, psicólogo clínico, para hablar sobre cómo nos afecta desde el punto de vista emocional y psicológico la migración. Doctora, buenos días, bienvenida. Ay, muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Doctora, mucho se ha hablado de lo que nos afecta desde el punto de vista psicológico, ese duelo que llevamos cuando migramos, pero ¿qué hacer para poder sobrellevar esos sentimientos, dejar que fluya y superarlos? Sí, fíjate, es interesante ver que el proceso migratorio no comienza cuando ya llegaste al otro lugar, comienza en el inmigración, toda la etapa de Sí. premigración, luego viene el momento de donde migras y luego está la etapa de posmigración, de posmigratorio, donde realmente empiezas a ver la cantidad de retos que existen en este proceso de migración. No necesariamente todo es negativo, pero sí es importante resaltar las consecuencias, los retos y las adversidades que se viven en este proceso, ¿no? Sobre todo cuando es un proceso que no es voluntario. Muchas veces los procesos voluntarios de migración, de cambiar de país, de ciudad, de cultura, se hacen un poco más fácil porque hay una intención, pero cuando son forzados o cuando, por opresión, por dificultad, por carencias, estos procesos de migración se vuelven bastante traumáticos. ¿Cómo hacer para superar la resistencia cuando caemos en esa fase de yo era en mi país o yo tenía en mi país? Es una de las cosas que sucede muy frecuentemente porque hay una pérdida de la identidad. Cuando tú eres parte de una cultura, de una comunidad, eres parte de una familia, tú tienes una identidad, un rol, una función, la gente te conoce por ciertas cosas, por tu profesión, por tus funciones dentro de la familia, en la comunidad. Cuando tú rompes eso y cambias de país, cambias de ciudad, sobre todo cuando llegas a lugares tal vez que no conoces la cultura, que no conoces el lenguaje, que no sabes dónde estás todavía y estás teniendo que conocer esa identidad, deja de existir. Entonces estás como en un lugar en el limbo donde dices, bueno, pero ¿quién soy? ¿Quién soy? Si hasta ahora donde yo estaba me definía mi profesión o me definía mi rol como mamá o me definía mi liderazgo comunitario, por ejemplo, ahora llego a este nuevo lugar donde nadie me conoce, yo no conozco a nadie, no sé ni quién soy, no, ni pronuncian bien mi nombre muchas veces, Sí. ¿sabes? No sé ni cuál es mi cultura, ni cuál es mi identidad. Cuando les cuento lo que me gusta comer, la música que me gusta oír, la gente no se relaciona o no lo puedo hacer de la misma manera como lo hacía en mi país. Entonces hay que tener mucha compasión y mucha paciencia para ese tipo de cosas porque es una reestructuración de la identidad, es como una nueva narrativa de ti misma. Empiezas a contar una nueva historia de ti misma, de quién eres, de cómo eres, claro, trayendo todos esos elementos anteriores y tratando de un renacimiento de entonces donde tú estás en este momento. ¿Cómo lograr eso que se habla tanto de la neuroplasticidad? ¿Cómo me enfrento a emociones como la rabia, el miedo, la frustración, la ansiedad de no conocer nada en ese país al que estoy llegando? Fíjate, la neuroplasticidad es una condición que tenemos todos. Es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse, ajustarse y regenerarse en situaciones retantes, difíciles o con nuevas demandas del medio ambiente. Es maravilloso eso que tenemos. No solamente la neuroplasticidad, sino la resiliencia, esos recursos que tenemos todos los días para enfrentar situaciones difíciles que todos tenemos. Lo importante es comenzar por reconocerlos dentro de nosotros mismos y la segunda parte que yo siempre digo es, acuérdate que no estás solo, en el sentido que estar en conexión con otro, con los demás, buscar ayuda, no creerte que tú tienes que hacer esto todo solo por ti mismo, sino que realmente conectarte con otros, conectarte con organizaciones, con vecinos, con amigos, con gente en la calle, eh, expresar las necesidades que tienes. Es muy importante. No tenemos por qué estar enfrentando cosas así aislados. El ser humano es un ser social y estar en conexión, en colectivo, sobre todo cuando los Sí. traumas son colectivos, ayuda muchísimo a la superación. Sí, la importancia de eso, de la comunicación, el desahogo colectivo, porque cuando entendemos que no estamos solos en este proceso y escuchamos además la experiencia de otros, de alguna manera nos ayuda a superar ese momento de soledad interna.
Así es, así es. O sea, muchas veces eso de expresar la vulnerabilidad que tenemos, a veces los miedos que tenemos, a veces las experiencias migratorias que hemos vivido, ayudan y facilitan ese proceso de sanación, ese proceso de aceptación, de empezar a comenzar una nueva vida. Tenemos ejemplos bellísimos de gente que ha migrado no porque ha querido y convierte ese proceso migratorio en una canción que luego se reparte con todo el mundo y todo el mundo la canta, o un programa de televisión, o películas, o, ¿sabes? Y son maneras de creativamente contar la historia migratoria. Y eso es un proceso que sana muchísimo. Entonces, no tienes por qué llegar hasta las películas para hacerlo, pero agarra a la persona que tienes al lado y cuéntale lo que te está pasando. Comparte con tu familia cómo lo has vivido. Usa la creatividad, la imaginación para expresar estas cosas y sobre todo es sentirte que tienes conexión con gente a tu alrededor, porque una de las cosas que hace el trauma migratorio es aislar, separar, romper. Y cuando estamos en ese rompimiento, en ese aislamiento, la depresión, la ansiedad, el dolor se vuelve muchísimo más grande. Durante los primeros años de migración, quienes hemos decidido salir, mantenemos ese contacto firme con Venezuela. He escuchado en oportunidades que es recomendable como desconectarse un poco para enfocarse en cómo establecerse en el nuevo país. ¿Es esto cierto? Claro, pero fíjate, eso que estás diciendo tiene una línea muy delicada, porque cuando estás en otro país, pero tu alma, tu corazón y tu mente están en Venezuela, no estás siendo capaz de usar todos tus recursos para poderte adaptar a lo que tienes enfrente. Por el otro lado, te digo también, si estás en otro país y estás completamente negado, desconectado, o sea, en negación, invalidando quién tú eres, de dónde vienes, tus pasados, tus ancestros, tu identidad anterior, también es complicado porque entonces estás negando toda una parte de ti misma. Entonces, la recomendación en realidad es lo que se llama la aculturación. La Ujú. aculturación es la capacidad de poder estar en un país nuevo, en una cultura nueva, trayendo tus elementos de origen, trayendo tus elementos culturales, de identidad, de lenguaje, de comida, de donde tú vienes, y al mismo tiempo tener la capacidad de abrirte a experiencias nuevas, a lugares nuevos, a aprendizajes nuevos y hacer esa integración, que no es fácil, toma tiempo, pero esa es como que la situación ideal, donde puedas integrar lo pasado con lo presente, lo anterior con lo nuevo y crear algo completamente nuevo y que puede ser muy maravilloso, ¿no? Claro, ¿cuáles serían esas herramientas, doctora? ¿Qué debería hacer una persona para adaptarse más rápidamente a ese nuevo cambio, a ese nuevo país? Una de las cosas que es importante es tener como una especie de rutina, de ritual, donde tú puedas traer esos recuerdos, esos elementos, esas conexiones que tienes con Venezuela y mantener esa conexión tal vez bastante predecible con tu familia, con tus amigos, con la gente. Gracias a Dios tenemos tecnologías maravillosas hoy en día que funcionan para mantener esas conexiones. Esas conexiones son importantes porque te dan como una base, una fuerza y un impulso para seguir adelante. Y la otra cosa que tenemos que creo que es importante es empezar a crear rituales y rutinas nuevos en el lugar donde estamos. Estar abierto a la flexibilidad y la posibilidad de ver cosas nuevas que tal vez no pensábamos que podíamos hacer, a trabajos nuevos, a conversaciones nuevas, a reinventarnos de alguna manera donde nos pueda ayudar. Y claro, estoy hablando de tener los recursos básicos, o sea, cuando se tienen los recursos básicos para poder salir adelante. Muchas veces insertarnos en comunidades que ya existen, busca a otros venezolanos o otras personas que conocen familia, donde tú puedas entonces incorporarte a grupos que ya existen y usar la fortaleza que tienen las comunidades ya establecidas para que seas parte de eso. Empieza a ir tal vez a, a conciertos, a comidas, a reuniones que se hacen de grupo donde tú puedas empezar a compartir con los demás, porque en esa conexión siempre vas a conseguir ideas de trabajo, ideas de grupos sociales, ideas de ayuda, que a lo mejor otros ya han pasado por eso y entonces que tú también puedes aprender. Entonces todas esas pequeñitas cosas que se hacen parecen pequeñas, pero ayudan muchísimo y son grandes a la larga.
Sí, yo siempre escuché, no le compres la idea negativa de la historia de otro, construye tu propia historia y agradece y busca el lado positivo de ese país donde estás. Y creo que ese ejemplo me ha servido, me ha funcionado en lo personal. Doctora, agradecida con usted por compartir estas herramientas con nuestra audiencia, iniciando la semana con esa buena energía y esa capacidad de resiliencia que todos tenemos. Gracias por estar con Así nosotros. es, así es. Feliz día. Muchísimas gracias y mucha fuerza y muchas ganas de salir adelante. Así que gracias, gracias. Feliz semana. Feliz semana. Era la doctora Edith Shiro, ella hablando con nosotros el día de hoy porque ella es psicólogo clínico, brindándonos esas herramientas que en cualquier parte del mundo funcionan.